Buenas tardes con todos. En breves minutos empezaremos con la segunda jornada. Esperamos que se conecten más participantes para empezar. Sí, le agradezco su espera. Buenas tardes con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena al segundo día de la primera jornada de exposición marítima con BEMAR, delitos en alta mar e inseguridad de pescadores y legislación ambiental de áreas protegidas en el mar. Contamos con el auspicio de CIPLEPS, Instituto Interamericano de Investigaciones, Publicaciones Jurídicas y Sociales, Mora López, Firma Jurídica, Ecuador, Soluctec, Centro de Mediación. El día de hoy contaremos con las ponencias del biólogo Óscar Carreño Maldonado y el doctor Daniel Tomalavaque, expositores de la Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente de Áreas Protegidas en el Mar. El tema a tratar el día de hoy acerca de la legislación ambiental de áreas protegidas en el mar. A continuación les presentaré al primer ponente, el biólogo Óscar Carreño Maldonado. Su instrucción profesional consta del técnico en comercio y administración, especialización en informática, tecnólogo en biología marina en la Universidad Estatal Península de Santa Elena y biólogo marino de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Su experiencia laboral consta de, en el 2009 como en el Patrimonio Natural Ministerio del Ambiente, en el 2010 como investigador en la Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos, en el mismo año como en la operadora de turismo Ecopenínsula, del 2012 al 2015 en asistente de vida silvestre en Santa Elena y en el 2015 como especialista de patrimonio natural. Entre las capacitaciones que cuenta con la conferencia de inducción y fortalecimiento de conocimientos sobre vida del Ministerio del Ambiente, el Congreso, el primer Simposio Nacional sobre Gestión de Conflictos del Ministerio del Ambiente y el tercer Seminario de Medicina de la Conservación para Fauna. Me permití el atrevimiento de tomar lo más importante de la amplia experiencia del biólogo, así que le voy a dar el paso a él. Cualquier pregunta se la receptará por el chat, ahí se la contestará al finalizar la ponencia del biólogo. Le doy paso, biólogo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se Sí, escucha? correcto. Buenas tardes, igual es un agradecimiento por parte de la invitación que han realizado el colectivo. Es un gusto compartir las experiencias que hemos tenido en cuanto a la conservación de nuestros recursos, tanto sea flora o sea fauna silvestre. Y más aún en el tema de áreas protegidas que tenemos como un hito muy importante como Ministerio del Ambiente que llevamos a nivel nacional. ¿Ya? Efectivamente, en nuestro tema está dividido en dos partes.
netamente vamos a hablar por mi persona, la parte de legislación ambiental netamente de áreas protegidas. Y la parte de normativa, procesos sancionatorios, lo vamos a llevar con el abogado del Ministerio del Ambiente, el abogado Daniel Tomala. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla y empecemos, ¿ya? Me consultan si pueden ver la pantalla sin problemas. Sí, correcto. Antes que empecemos con las áreas protegidas, es importante recalcarle que ¿qué es para nosotros el patrimonio natural? ¿Por qué lo protegemos? ¿Qué coincide? ¿Qué beneficios nos da en este sector? Bueno, el patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable, comprende entre las formas biológicas, físicas y geológicas, cuyos valores desde el punto científico o ambiental, puede ser cultural o paisajístico, exige una protección, conservación y recuperación para su promoción. Como todos sabemos, el Ecuador es considerado como uno de los países megadiversos del mundo. Los más cercanos que tenemos entre Colombia, Perú, Venezuela. Somos el tercer país con mayor diversidad de anfibios en el mundo, más de 400 especies registradas. Cuarto país del mundo en diversidad de aves y pájaros, y más del 17% de estas especies de todo el mundo existen en nuestro territorio. El 10% de todas las especies de plantas del mundo se encuentran en el Ecuador. Y uno de los hitos, o una de las especies más emblemáticas que tenemos únicamente en nuestro sector o en nuestro país, es una especie de monotiti. Ahora, ¿para qué nos sirve el patrimonio natural? ¿Por qué tanto los protegemos? Aparte de esto, nos permite también tener que nos provee una diversidad en los ecosistemas, que venimos con los servicios ambientales. Empieza un balance gaseoso, una estabilidad de los suelos, disponibilidad de agua, estabilidad de clima, y nos ayuda con el control biológico. Eso es como para tener un resumen de qué es lo que vamos a ver. ¿Cómo manejamos nuestra normativa ambiental vigente? La hemos hecho como una pirámide de Kensel. Como observamos, nuestra constitución está en el icono, en la parte más alta de la pirámide. Después de nuestra constitución vienen los tratados internacionales, como el día de ayer vimos en las exposiciones, tenemos los convenios sobre el comercio internacional de especies, la CITE, la IUCN. También tenemos las leyes orgánicas, los códigos orgánicos integral penal y el código orgánico ambiental COA. Antes del COA teníamos la ley forestal. Con el código orgánico ambiental nos da muchas facilidades para el manejo y control de las áreas que netamente se encuentran dentro de áreas protegidas. También nos permiten manejar algunas playas. Más adelante les voy a conversar por qué. Tenemos el código orgánico penal. Ahí vienen las leyes ordinarias, las normas regionales de ordenanzas andinas, los decretos y reglamentos, el TULSMA. Este es también un libro, son 10 libros que se denominan el Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente. Son las que nos dan las pautas o las directrices para el manejo en cuanto a controles, permisos de investigaciones dentro de nuestras áreas protegidas y fuera de ellas. Ahí vienen las ordenanzas provinciales, cantonales y parroquiales. Acuerdos, resoluciones, actos de decisiones en los poderes públicos y los acuerdos ministeriales. Vamos a hacer más rápido en cuanto a las normativas, en las leyes. Esto más lo habla la parte jurídica. Nosotros somos una parte más técnica, en la cual aplicamos desde nuestra propia constitución, nos ampara para la naturaleza, valga la redundancia, así como tenemos en el artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras funcionales y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos de la naturaleza. También en el artículo 261, la Constitución de la República del Ecuador le otorga la potestad y competencia exclusiva al Estado central sobre las áreas naturales protegidas, los recursos naturales, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, diversidad de recursos forestales. Como vemos, ya en la Constitución ya determina las áreas protegidas, en cual nos respalda bastante en cuanto a nuestra protección y conservación y su manejo. De ahí se manejan diferentes directrices como códigos orgánicos, donde dan las pautas para
para los planes de manejo dentro de áreas protegidas. Antes no lo teníamos. Esta vez ya nos da la pauta cómo se procedería. Y los principios ambientales, según la Constitución, nos indica en el numeral 1 del 395 el desarrollo sustentable, la transabilidad de política en el artículo 395, numeral 2, la participación y consulta, artículo 395, numeral 3. El indubio pro natura, artículo 395, prevención y precaución, artículo 396, responsabilidad objetiva, el artículo 396, imprescriptibilidad de las acciones y reversiones de la carga de prueba, artículo 397, y el acceso a la justicia ambiental. Como le indicamos, el Código Orgánico Ambiental es reciente, fue creado en 12 de abril del 2017, antes de él teníamos la ley forestal. Con el Código Orgánico Ambiental nos da la facultad en materia del ámbito de autoridad ambiental nacional. Ahí mismo nos indica que en el artículo 23 la Autoridad Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente será la autoridad ambiental nacional. En esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control y gestión en coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. No solamente áreas marinas costeras tenemos, también tenemos en la parte de la Amazonía, en la parte de la sierra, la cantidad de áreas protegidas, y cada una se maneja de forma muy independiente o muy diferente. Eso se maneja bajo el plan de manejo integral que ya le vamos a indicar más adelante. ¿Cuáles son las atribuciones? Bueno, el mismo código nos indica que la Autoridad Nacional tendrá las siguientes atribuciones: emitir las políticas ambientales nacionales, establecer los lineamientos, directrices y normas y mecanismos de su control, los criterios y lineamientos en la coordinación con la autoridad nacional competente y la planificación nacional, para valorar la biodiversidad de sus bienes y servicios ecosistemáticos, establecer la lista de especies de vida silvestre con alguna categoría de amenaza o en base a sus prioridades de conservación. Aparte de que, como indicamos al inicio, tenemos los acuerdos internacionales. Dentro de estos acuerdos internacionales, como es la CITE presenta 3 tipos de categorías. Categoría 1 se encuentra en peligro de extinción, lo que no se encuentra en bajo apéndice 1, apéndice 2 y apéndice 3. Apéndice 1 se categorizan mayormente las especies que se encuentran en estado de peligro de extinción. Aparte de esas categorías, de esos registros, porque son unos registros de las especies, la autoridad ambiental también podrá emitir sus propios lineamientos o las especies que se encuentran distribuidas. Repatriar la colección éxito de especies de vida silvestre traficada, así como las especies decomisadas en coordinación con la autoridad. Delimita dentro del patrimonio forestal nacional las tierras de dominio público, privado y adjudicar a sus legítimos posesionarios de acuerdo a la ley. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional. Crear, promover e implementar incentivos ambientales. Y 17, ejercer la potestad sancionatoria de la jurisdicción coactiva. Dentro de él mantenemos el libro segundo, Patrimonio Natural, de la conservación de la biodiversidad. Ahí tenemos en el artículo 29 que la regulación de biodiversidad es un recurso estratégico del Estado que deberá incluirse en la planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como elemento esencial. Los objetivos de estos relativos a la biodiversidad es mantener la conservación y el uso de la biodiversidad. También regula e incentiva la participación de personas, comunas, comunidades y pueblos nacionales en la conservación y el uso sostenible. Hay algo que deja bien claro, que el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, no solamente crea las áreas protegidas. Esto es en conjunto con las comunidades aledañas o las que se encuentran en ellas. Se comienza un proceso de socialización, levantamiento de información de las potenciales que se pueden realizar, las actividades y hasta dónde se podrían realizar. Ya, eso hay que dejarlo bien claro, no solamente se crean leyes por crear, hay una socialización previo a esto, unas capacitaciones, se hacen borradores, se les pone a las comunidades o a los pueblos que se encuentran cercanos a los sectores y comienza la parte de socialización. De ahí el Ministerio de Ambiente da la potestad para la creación de las áreas protegidas. Eso para dejarlo bien claro en ese tema. Conservación y biodiversidad. La biodiversidad se realiza in situ o ex situ, en función de sus características ecológicas, niveles de endemismo, categorías de especies. In situ, netamente, en las áreas donde se encuentran distribuidas las especies, y ex situ es los denominados zoológicos o museos, viveros. Realmente esos son los que manejamos ex situ, la conservación de ellos, en los cuales
son retornadas a su hábitat si cumplen con todos los factores para que puedan regresar a su entorno natural, ¿ya? Esos dos temas también son bien exactos. Conservación in situ y sus instrumentos. Tanto la biodiversidad terrestre, la marítima y la del suelo serán conservadas in situ mediante los mecanismos y medios regulatorios establecidos en este capítulo. La autoridad ambiental será la responsable en conservación y el uso sostenible de diversidad, para lo cual podrá establecer las obligaciones y condiciones en los planes de manejo. Esto es bueno del COA, porque antes del Código Orgánico Ambiental teníamos la ley forestal y no hablaba nada de los planes de manejo. Esta vez ya nos da las pautas de tener cómo se zonifican las áreas y qué actividades son permitidas. ¿Ya? Esto nos ayuda bastante para el manejo de cada una de ellas. Y también tenemos los mecanismos para la conservación in situ. Dentro de esta conservación está el SNAP o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También tenemos las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, la gestión de los paisajes naturales y otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional, ¿ya? Esos son los mecanismos que podemos conservar in situ. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por subsistemas estatales autónomos centralizados, comunitarios y privados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el Estado puede tener las áreas protegidas, también hay un límite o pauta para que los mismos municipios puedan crear sus propias áreas protegidas y las puedan manejarlas y poderlas elevar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También las comunidades, ellos también tienen potestad, el Ministerio del Ambiente da los protocolos o procedimientos que deben seguirlo para que puedan manejarse. ¿Cuáles son sus categorías de manejo? Tenemos desde los parques nacionales, refugio de vida silvestre, las reservas de producción o fauna, las áreas nacionales de recreación y reserva marina. Cada una de estas categorías van a permitir hacer las diferentes actividades. Y cada actividad está planificada en sus planes de manejo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para establecer estas categorías en sus sistemas que conforman al SNAP? Según se regulan su normativa secundaria emitida por el Ministerio del Ambiente Nacional. Las áreas protegidas deben contar con una zonificación que permiten determinar las actividades y normas de uso de cada una de estas zonas. ¿Cuáles son sus herramientas? Planes estratégicos, los planes de manejo, planes de gestión operativa, la evaluación de efectividad de manejo, la estrategia sostenible y financiera y las demás que la autoridad nacional las determine. También se pueden realizar turismo y recreación dentro del sistema SNAP. También podemos hacer proyectos, actividades dentro de ese sistema, las cuales deben ser regularizadas. En la actualidad, el Ministerio del Ambiente y Agua presenta una plataforma denominada, no sé si han escuchado, el Sistema Único de Información Ambiental o el SUB. Este sistema puede realizar el registro de sus actividades, proyectos, tanto dentro de áreas protegidas como fuera de ellas. En estos, dependiendo del lugar donde se encuentren ubicados o sean estratégicas, caerán en territorio y cuál van a ser analizados si este proyecto o obra pueden realizarse en estas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí en Santa Elena tenemos en la parte de Mar Bravo, Punta Carnero, los laboratorios. Directamente ellos no se encuentran dentro del área protegida, pero sí realizan la captación de agua. Ellos regulan su proyecto y deben manejarse los protocolos para que las descargas no sean directas y sean de una forma manejada. ¿Qué te puedo decir? También tenemos un muelle de Guasal. Ellos también deben ser regularizarse todos estos tipos de actividades o proyectos bajo nuestra plataforma suya, que es el sistema que muy bien lo pueden encontrar y lo pueden realizar sin ningún tipo de inconvenientes. Aquí le dejo, como debemos saber, en la actualidad el Ministerio del Ambiente y Secretaría Nacional de Agua se encuentran en una fusión, ahorita denominado Ministerio del Ambiente y Agua. La pantalla que ven ahorita es nuestra plataforma suya. En ella tenemos la gestión de ambiente, gestión de agua y el mapa interactivo. Gestión de agua es la parte donde ustedes puedan regularizar todo tipo de proyectos, dentro o fuera de áreas protegidas, y dependiendo de la categoría, ustedes podrían realizar sus actividades. Gestión de agua y también tenemos mapa interactivo. En el mapa interactivo ustedes pueden verificar todas las áreas a nivel nacional que se encuentran. Pueden descargar su shape para ubicarse netamente en los mapas geográficos del sector. Es un mapa muy interactivo, ayuda bastante para ver cuándo fueron creadas, dónde se encuentran distribuidas, y también dentro de esta plataforma pueden ustedes descargar los planes de manejo, los acuerdos ministeriales de la creación de cada una de estas áreas.
¿ya? Eh, medios de conservación y manejo. Bueno, aparte de las áreas protegidas, nosotros mantenemos la conservación ex situ de especies de vida silvestre. Aquí tienen que regularizarse de viveros, jardines botánicos, zoológicos, centros de cría y reproducción sostenible, centros de rescate y rehabilitación, bancos de germosperma y acuarios. Ahora, desde enero de 2020, ya la plataforma suya nos permite registrar a cada una de estas actividades. Los medios de conservación se consideran como centro de documentación y registro de biodiversidad, administrada y regulada por la Autoridad Ambiental Nacional, excepto los bancos de germoplasma que serán administrados y regulados por el Instituto Público de Investigación Científica. Estos medios sirven para recuperación, uso y manejo sostenible de biodiversidad que se establece en el sistema de trazabilidad de las especies de vida silvestre, cadena de custodia o certificado de origen de las especies de cría y reproducción autorizada. Aparte del código orgánico, también nos permite tener el TULSMAN, mayormente como lo conocemos, texto unificado, legislación ambiental. Dentro de esos libros, de esos 9 libros, da las pautas, los protocolos a seguir para regularización de las diferentes actividades. En mayor la parte técnica, mantenemos el libro 2, 3, 4 y 5. El libro 3, mayormente hablamos del régimen forestal. El libro 4 es de la biodiversidad, en el cual nos da los requerimientos para realizar las diferentes actividades, tanto de investigación. Dentro de los permisos de investigaciones, dentro de áreas protegidas, cada vez que se ingresa a un área protegida a realizar algún tipo de investigaciones, deben estar regularizadas por el Ministerio del Ambiente. Gestión de los recursos costeros. En el libro 5 ingresamos los manglares, también ellos tienen su propia norma, el libro de calidad ambiental y el régimen especial de Galápagos, que es el libro 7, perdón. El libro 8, el Instituto para el Ecodesarrollo Regional del Amazonas, ECORAE. El libro 9, el Sistema de Derecho de Tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Bajo estos 9 libros, nosotros podemos dar los protocolos, los procedimientos a seguir, dependiendo de la necesidad que tengamos. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos identificado todos tipos de actividades, dentro del Sistema Nacional de Área Protegida en la actualidad existen un total de 59. ¿Ya? De estas 59, las 21 áreas marino-costeras representan el 12. ¿Qué quiere decir? 21 áreas netamente son marinas costeras. ¿Ya? Pero hay que clasificarnos qué es un ecosistema costero y un ecosistema marino. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es para nosotros un ecosistema costero, que en ellos empapan o engloban a los humedales costeros, los acantilados, las dunas, playas manglares, estuarios, costas rocosas, islas de barrera, planicies intermareales, planicie costera, deltas, bancos y aluviales. Mientras que los marinos son las bahías, plataformas, suaves o duras, los bajos rocosos, bajos arenosos, arrecifes, islas, afloramientos, talud, cañón de las cordilleras submarinas y las fosas oceánicas, ¿no? Dentro de estas tenemos 19 áreas que son continentales, áreas marinas costeras, 19 continentales, distribuidas en 5 provincias. En este momento tenemos 4 en Esmeraldas, en Manabí tenemos las 4, Santa Elena tenemos 3, Guaya 6, El Oro 2. En este caso, parte de las 19 que son netamente continentales, tenemos 2 más, que es el Parque Nacional y la Reserva Marina Galápagos. Ellos presentan una ley orgánica de régimen muy especial de la provincia de Galápagos y su propio reglamento, ¿ya? Mayormente, aquí ya nos enfocamos netamente en cuáles son las marinas, así se encuentran distribuidos en la actualidad. Ahora bajamos al territorio. En territorio, en Santa Elena tenemos 3 reservas, 3 áreas protegidas, que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pues no. La primera que iniciamos fue creada en el 2008. Tenemos la Reserva de Producción Faunística Marina Costera, conocida como Remacopse, la mayoría que la conoce, como Puntilla Santa Elena. Fue registrada en el registro oficial 452 del 2008 y después tuvo una ampliación hasta el 2013, teniendo un total de 52.435,19 hectáreas. Luego, en el 2012, por el apoyo y por requerimiento de las comunidades, la socialización con ellos mismos, se crea la Reserva Marina del Pelado. Esta fue en el 3 de octubre del 2012.
y en el 2012. Y en el 2014 se hizo una ampliación de esta área protegida, en cual absorbieron al manglar que se encuentra en el sector de Valdivia, el sector del azufre que le llaman. Este manglar que se encuentra al lado del Parque Marino Valdivia también es parte del área protegida y en cual en la actualidad presenta un total de 13.155,3 hectáreas. ¿Ya? Y en 2016, mediante un registro oficial 44 del 2017, se crea la Reserva Marina Bajo Copé, con un total de 20.219,8 hectáreas. Estas tres reservas o áreas protegidas, dependiendo cada una, presenta sus planes de manejo. Y cada plan de manejo, dependiendo de las actividades, tanto turística, deportiva, se presentan sus planes de manejo. Cada uno de nosotros incorporamos bastante la educación ambiental para la conservación, protección y el manejo sostenible de cada una de estas áreas protegidas. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de actividad turística de la Reserva Marina Bajo Copé. Bajo Copé, ya, es la que tenemos con el cursor, está más o menos del continente, tiene aproximadamente unas 13 millas hasta llegar al sector. Dentro de ella se categorizan diferentes actividades, ya sean de snorkel, actividades de observación de mantarrayas que existen en el sector, o netamente snorkel. Ahí cada uno se ha identificado mediante la socialización con los pescadores, tanto de Santa Elena y de Manabí hasta de Guayas, las actividades concernientes, qué es lo que se realiza en la actualidad. Y dependiendo de estas actividades que ellos hacen, se comenzó a zonificar la reserva. ¿Qué es la zonificación? Como tenemos aquí, la zonificación de un área protegida es mayormente una planificación espacial en la zona costera. Se enmarca en un proceso de análisis participativo que aborda la distribución espacial temporal de las actividades humanas y su ordenación en la zona marina y costera, para alcanzar los objetivos ecológicos, económicos, sociales que suelen especificarse a través de un proceso político. Los procesos de zonificación conllevan un factor dinámico tanto para el sistema natural como para el social. Implica una voluntad política en territorio. El trabajo de su zonificación es continua en el tiempo conforme la dinámica propia en un área y los pasos en que se aplique. Como vemos aquí, en la segunda foto, el expositor es en la actualidad el administrador de la reserva, Marina Pelao, Reserva Marino Bajo Copé, en cual antes de su creación se socializó con diferentes grados o diferentes actores, tanto los actores pesqueros, los actores turísticos, los actores de los investigadores de las universidades. Y una vez que se recopiló toda esta información, se determinó de diferentes sectores que se pueden realizar actividades deportivas, actividades pesqueras o actividades netamente de investigación. Ya, es totalmente participativo, no se puede crear un área protegida por quererla crear, y tanto la Reserva Marina Bajo Copé como Reserva de Pelao fueron requerimientos por parte de la comunidad. El Ministerio del Ambiente lo que hizo es recabar información para ver si presenta las debidas alternativas para su creación. Como vemos aquí, la reserva, bajo estas socializaciones y capacitaciones, se crearon diferentes zonificaciones. Una zonificación de uso sostenible es la que presentamos la parte más verde, y la amarillenta es más zona de protección. En esta zona de protección, zona de protección, los que están, perdón, en rosado, y la zona ZR que tenemos, una zona de recreación. Ahí donde se pueden realizar netamente snorkel. En la actualidad siempre se ha visto mantarrayas, es netamente una zona de recuperación, y la zona de protección son zonas donde mayormente se encuentran parches coralinos o migración o distribución de especies que se encuentran en algún tipo de categoría de conservación. En este caso tenemos una pequeña tortuga carey, una fuente de Daniel Hill, que en el 2015 ellos levantaron una información. Y en la parte de abajo tenemos la liberación de algunas tortugas así mismo en conservación con una embarcación. Ya. Los rescates y controles pesqueros. Bueno, realmente aquí también en el Ministerio del Ambiente con las organizaciones no gubernamentales es un enfoque muy esencial para la protección de ellos. La colaboración, la implementación de equipos, embarcaciones, capacitaciones,
Esto permite que nuestros guardaparques realicen sus diferentes actividades, tanto el control pesquero como las actividades de rescate de fauna. Una vez que se mantengan buenas distribuciones, una vez socializada, identificamos qué actividades está permitida y se informa a nuestros pescadores lo que es autorizado y aquellos no. Han dado buenos resultados. Igualmente se sigue capacitando y socializando las diferentes actividades que se pueden realizar. También se puede realizar investigaciones y esto va a depender de cada área protegida. Ya, algunas son netamente parques nacionales y otras son netamente zonas de reserva marina costera. En este caso, las especies, según las socializaciones y las investigaciones, se han identificado desde la propia ballena jorobada, los delfines manchados, cachalote, delfines común, delfín listado. Su estado de conservación, vulnerables y algunas, dependiendo de su compromisos internacionales o acuerdos internacionales, se encuentran en el apéndice CITES, que tenemos la ballena jorobada, netamente se encuentra en CITES 1, CITES 2, los delfines manchados, y así sucesivamente. También tenemos distribución de tortugas, la Verte, la Carey, y esta levantación de informaciones nos permite a nosotros realizar algunos hitos como área protegida o como Ministerio del Ambiente y Agua. Dentro de las actividades de control tuvimos una firma de convenio institucional para el ordenamiento pesquero y turística de la Bahía Yangue. Dentro de ellos, en la actualidad, ya están zonificadas las actividades que se pueden realizar. Actividades de anclaje de embarcaciones, actividades de playa y actividades que puedan realizar las embarcaciones turísticas. Ese ordenamiento nos ayuda bastante en cuanto a la organización interna porque años anteriores no había un ordenamiento donde habían personas bañándose, también encontrabas con embarcaciones que ya mismo se te venían encima. Bueno, bajo el convenio, este convenio interinstitucional fue firmado con Capitanía del Puerto, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo y el mismo municipio para trabajar en conjunto y poder darle una mayor sustentabilidad y tanto turística para que la gente pueda bañarse sin ningún problema. También tenemos un ordenamiento pesquero, en este caso tenemos langosta y también algo que se me quedaba eran las pulpos. En la actualidad nosotros estamos levantando de los sectores donde se está realizando estos recursos a lo largo del tiempo. Proyecto de prevención, conservación, desarrollo de la biodiversidad y anidación de tortugas. Gracias a esta información, el Ministerio de Ambiente es uno de sus hitos más mayores que ha tenido el Ministerio de Ambiente es la creación del Plan Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas. Tenemos en este caso el registro de tortugas o nidos del 2018-2019 de tortugas carey en la Reserva Marina del Pelado, específicamente en Playa Rosada. ¿Ya? Bajo este Plan Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas nos permite la conservación no solamente si identificamos nidos de tortugas fuera de áreas protegidas, nosotros nos permite este plan proteger ese nido hasta que pueda emerger los neonatos y puedan recuperar las playas. Por ejemplo, en este caso casi todos Santa Elena presentan anidaciones de tortugas, tanto en montaña, manglar alto, Olón. Nos ha ayudado a permitir bastante aplicar el Plan Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas. Luego, como áreas protegidas, también hacemos o impulsamos mayormente la investigación científica. En este caso, hubieron investigadores en el año 2013 que hicieron marcación y seguimiento satelital de las ballenas jorobadas. Justamente esta investigación fue dada viabilidad por parte de esta autoridad de control, en el cual fueron netamente en las temporadas de reproducción y evaluación de riesgo de colisiones con barcos. Fue realizada por el biólogo Fernando Félix y Héctor Guzmán. Como vemos aquí, ellos realizaron marcaciones satelitales con todos los protocolos necesarios para no afectar al espécimen. Y una vez que obtuvimos los resultados, fueron muy buenos, esenciales, para ver cómo se encontraban o cómo se distribuyen cada una de ellas. Esta información a nosotros nos da la pauta para verla cómo se encuentra en su distribución y qué protocolos o manejos podemos mantenerlos.
Aparte de esto, también tenemos un protocolo para avistamiento, o para avistamiento o para cuando quedan enmalladas las ballenas, nosotros podemos aplicar estos protocolos. Eso fue una migración de las ballenas y, como vemos aquí, se distribuyeron hacia el sur. ¿Ya? Bueno, retornaron al sur sin ningún inconveniente y nos da la pauta que las ballenas netamente, las que mantenemos, provienen del sur. También hacemos un diagnóstico de las comunidades de equinodermos. Esto fue realizado en Ramacopsa, el tipo de especies que se encuentran en nuestros sectores. ¿Ya? También un proyecto muy interesante que se hizo con la Subsecretaría de Acuicultura y es sobre la población el estado actual de la población de pepinos de mar. Se hizo un protocolo a través de la investigación realizada por SENAI, del SPOL, y también de la Spondylus, producción del laboratorio de semilla de conchas de Spondylus para repoblación de la zona de islote pelado, provincia de Santa Elena. Ellos ya, tanto el pepino como el Spondylus, ya presentan un protocolo, un manejo de cada una de estas especies para su distribución. En estos lugares fueron realmente la colocación de las crías de estas poblaciones fueron distribuidos en sectores en los cuales dieron resultados muy exitosos. Aquí vemos los laboratorios de SENAI, como ellos realizaron todo el procedimiento de recolección de los adultos y empezaron un proceso de reproducción. Aquí tenemos ya las semillas, sus primeras fases. Ayudamos bastante en impulsar este tipo de actividades para el manejo de estos recursos. Y al final fueron colocadas en islotes para ver su desarrollo y comportamiento en sus medios naturales. Un área de estudio presentamos también en la Reserva Marina El Pelado, en la Playa Rosada, es el monitoreo y seguimiento a las arribadas de tortugas. Que tenemos un estudio de investigación, cogemos, perdón, que son el tamaño de las huellas. Hay que determinar, cada especie presenta una forma diferente de las huellas, se hace la medición de cada uno de los organismos y comenzamos a obtener la información de cada una de estas unidades. A ellas también fueron colocadas un dispositivo por una ONG, Grupo EMI se llamaba, en cual observamos que esta tortuga carey se manejó hasta el Golfo de Guayaquil. Retornaba y regresaba. Esto nos permite bastante a nosotros proteger estas áreas de conservación y netamente ver la ruta de migración de cada una de las tortugas. Un proyecto muy interesante que fue elaborado por Jody Arquea y Roberto Medina León. Ahí vemos cómo están midiendo. Todas estas actividades se realizamos en conjunto con los guardaparques de la Reserva del Pelado. También tenemos uno de estudios de bufeos, cómo son sus distribuciones. Eso netamente lo que se arma o se hacen actividades. Perdón, un ratito. Eso netamente, como vimos en cada una de las diapositivas, somos como manejamos las áreas protegidas. Cada área protegida no se maneja de la misma forma. Todo depende de cómo se encuentran estructurados sus planes de manejo. Cada área protegida pueden subir toda la información de los planes de manejo, pueden ingresar al suya. Dentro del suya pueden ustedes descargar sus actividades permitidas y aquellas no permitidas. Algunas están más restringidas que otras, pero sí se pueden trabajar. Y el trabajo de las comunidades, la socialización, las capacitaciones es esencial. Hacemos un fuerte impacto en cuanto a las unidades educativas de la zona norte. Tenemos de Valdivia, San Pedro, San Pablo, todas estas capacitaciones les damos a ellos. También apoyamos a su secretario de Recursos Pesqueros a realizar actividades fuera de ellas, pero ahí las competencias, lo que hacemos solamente es un acompañamiento. Ahí la competencia netamente son de la subsecretaria de Recursos Pesqueros, en el cual nos brindamos el apoyo para que nuestros comuneros, en este caso pescadores, puedan realizar sus actividades sin ningún inconveniente. Eso netamente con áreas protegidas. Si tienen preguntas, pueden realizarlas sin ningún inconveniente.
¿Alguno de los participantes que desee hacer una pregunta o todo el tema claro? Algo que me estaba olvidando, ahorita que me acordé, es que las áreas protegidas, se ha creado la red de áreas protegidas. Dentro de la red de áreas protegidas nos permite es conservar todos los recursos que se encuentran en el sector y se enfoca bastante con el recurso pesquero. Tenemos desde el langosta, el cangrejo azul, y lo que hacemos es compartir información o compartir las experiencias. Por ejemplo, las experiencias que tenemos en Guayas sobre el cangrejo azul o la forma de reproducción o sus formas de realizar controles, lo que hacemos es esa experiencia distribuirlo en otros guardaparques de las diferentes áreas protegidas y así replicamos los diferentes actos que se pueden realizar para conservación y manejo. Por ejemplo, Guayas también tiene manejo de recursos pesqueros, langosta, de pulpo, y lo que hacemos es extraer esas experiencias para mejorarlas y aplicarlas en cualquier uno de estos territorios. Eso es lo que nos faltaba. En cuanto a nuestro hito más importante son las tortugas marinas. A nivel nacional hemos observado cómo ya mismo la comunidad hace conciencia de avisarnos, informarnos de que existen anidación de tortugas. Nosotros, no importa que estén dentro de áreas protegidas, nosotros asistimos, verificamos y socializamos en la comunidad. En cuanto a su difusión, perfecto, sí, lo hacemos todo siempre. Manejamos las redes sociales, que mayormente son comunicaciones. En la actualidad se manejan bastantes capacitaciones. Por ejemplo, la Subsecretaría Marino Costera realiza bastante difusión de estas implementaciones y la ayuda de los cooperantes nos ayuda bastante en fortalecer la capacidad de control y manejo. Y por supuesto, la Capitanía de Puertos nos ayuda en cada una de estas actividades. Así es, mi estimado. Biólogo, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿cuántos planes nacionales y de qué tipo se tienen en el Ecuador? Bueno, tenemos los más fuertes que tenemos, el Plan Nacional de Tortugas, que lo podemos aplicar netamente en todo el perfil costero y hasta en la misma Galápagos, aunque tiene su propio régimen. También tenemos, más que un plan, es un protocolo de avistamiento de ballenas. En este protocolo, nosotros de avistamiento de ballenas nos permite realizar actividades de cómo deben ir las operadoras turísticas, de cómo deben realizar las actividades, para que no exista una presión muy fuerte por parte de ellas. Y cada una de estas operadoras tiene que ir con un guía naturalista, un guía avalado por el Ministerio del Ambiente. Planes, hay muchos. Tenemos el Plan Cóndor, pero netamente nos estamos enfocando netamente en los marinos costeros, pero también tenemos el Plan Cóndor, el plan de manejo de jaguares, que netamente nuestro perfil costero desde Esmeraldas hasta Guayas hemos detectado bastante con el Plan Nacional de Jaguares. Estamos aplicando también en Santa Elena con nuestras comunidades. Ya llevamos 2 años de socialización con las comunidades de Santa Elena, en cual ya estamos realizando actividades de colocación de cámaras trampas para ver las rutas de movilización de cada una. Y también tenemos las áreas de conservación de sociobosque, un hito muy emblemático que tenemos, que damos incentivos económicos a nuestras comunidades para que nos sigan aportando en la conservación y protección de cada uno de estos recursos. Listo, tenemos una pregunta de Steffi Velasco. Le vamos a dar paso. Micrófono, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes Sí, con sí la todos. escuchamos. Bueno, como yo entré un poco tarde a esta actividad, no pude retener toda la información, pero la última parte me llamó mucho la atención. Acerca de los planes, que hice una pregunta. Usted habló de un plan de jaguar. No sé qué significa. ¿Me podría detallar acerca de esto? Ya, bueno, realmente a nivel nacional nosotros manejamos protocolos, cómo debemos realizar la protección y conservación de cada uno de estos especímenes. Bueno, que salimos un poco de la parte, porque la pregunta fue más generalizada de cuántos planes tenemos, y ahí fue que enfoqué más en la parte terrestre.
Pero también tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional Machalillas en Manabí, que tenemos la zona de bosque. Es uno de los pocos áreas protegidas marina costera que tenemos bosque. Los protocolos que mayormente son las capacitaciones o llenado de informaciones que han tenido experiencia en cada una de las áreas protegidas para el manejo, conservación, su distribución, capacitaciones netamente a las comunidades de cómo debes de ver esta especie no como una especie amenazante para su ganadería, que mayormente tenemos problemas, o sus cultivos. Ya, lo que hacemos es socializar de que es una especie que necesita estar dentro de la cadena alimenticia o dentro de la cadena de biodiversidad que se encuentra en el sector. Te pongo un ejemplo. Si eliminamos el jaguar ¿de qué se alimenta? Mayormente se alimenta de animales herbívoros, el venado, el saíno. Al eliminar una especie dentro de esa cadena, lo que hacemos es ver una sobrepoblación de la espécimen, en este caso te pongo saíno. En la actualidad, Santa Elena tenemos en las comunidades problemas que atacan los saínos a los cultivos agrícolas. ¿Por qué tenemos mayor cultivo? Porque hay más población de saínos, por lo tanto, al no tener un depredador de ellos, lo que hace es que ellos busquen más alimentos y busquen las zonas agrícolas. Mayormente el protocolo del jaguar lo que te hace es socializar, capacitar, identificar los corredores o sectores donde se encuentran distribuidos los especímenes. Y así manejar un proyecto de conservación de ellos en los bosques. Netamente así se maneja. En la parte marítima, el protocolo de tortugas. Antes veíamos en las zonas turísticas, justamente en el sector de Olón, te pongo el ejemplo. Siempre se llenaban las playas, pero no se respetaban mucho las tortugas, de las anidaciones de estas tortugas, primero porque el desconocimiento de la gente de ver unas tortugas no era muy llamativo. Esta vez ya, con esta normativa, trabajamos en conjunto con los GAC municipales, porque ellos, según el COTAC, ellos tienen las competencias. Con ellos los capacitamos, socializamos, hacemos letreros muy informativos, socializamos a las comunidades, de cual podemos manejarnos tanto turísticamente como respetar las zonas de anidación de tortugas. Son procesos y protocolos que se pueden manejar a lo largo del tiempo. Y nuestra capacitación es muy fuerte en las unidades educativas. Desde pequeños comenzamos a involucrarlos en cuanto al manejo de cada una de estas especies. Y sí, en la actualidad Santa Elena estamos lanzando el proyecto de jaguares. Estamos también en contacto con Manabí y Guayas, y dependiendo de los resultados, lo que nosotros planificar. Cabe recalcar que Santa Elena en la actualidad no presenta áreas protegidas terrestres, netamente son marinos. Eso, mi estimado. Listo, ¿alguna otra pregunta que deseen hacer? Al parecer no tenemos otra pregunta. Muchas gracias, biólogo, por su ponencia, muy interesante. Realmente. Vamos a continuar con la segunda ponencia del doctor Daniel Tomalá. Voy a presentarlo. Obtiene su título de tercer nivel en la Universidad Estatal Península de Santa Elena como abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Su experiencia laboral: en el 2012 participa en la gobernación de la provincia de Santa Elena como analista de la Comisaría de la Mujer y Familia en los cantones Salinas y Libertad. En el 2012 al 2014 en la Fundación Santa María de la Esperanza como asesor jurídico. En el 2014 al 2016 en la Dirección Distrital 24D02 La Libertad Salinas como asistente distrital de asesoría jurídica. Del 2017 al 2020 como Dirección Provincial del Ambiente como abogado provincial. En el 2020 hasta la actualidad en la Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente y Agua como abogado provincial. Entre sus seminarios, por destacar así, tenemos el Seminario de Análisis sobre el Código Orgánico General de Proceso de la Federación Nacional de Abogados. También tenemos el 12º Encuentro Nacional de Comisaría de la Mujer y la Familia por el Ministerio del Interior. Seminario Internacional de la Criminalidad Global y la Teoría de la Justicia dentro del Estado Constitucional en el siglo XXI por el Instituto Peruano de Ciencias Penales y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y el primer Congreso Internacional de Derecho Penal del Instituto de Derecho Penal para América Latina. Abogado, le damos la apertura
a que realice su ponencia. Muchas gracias, compañeros, amigos, abogados, estimado Ángel Rubio, por la invitación a esta ponencia para impartir los conocimientos adquiridos dentro de las instituciones públicas, agradeciendo de antemano a todos los que han hecho posible este evento, para más que una capacitación, interactuar entre profesionales y estudiantes para estar al día en lo que es el derecho en la actualidad, ¿no? El tema netamente a tratar en lo que concierne al área legal, voy a hablarles específicamente del Código Orgánico del Ambiente. Por aquello voy a permitirme a compartir una diapositiva en el cual vamos a ir explicando detalladamente cada una de las mismas. ¿Me confirman si se puede visualizar? Ya. El tema, bueno, legislación en áreas protegidas. El biólogo Óscar Carreño ha sido explícito, ha dado a conocer que Santa Elena, como las otras provincias a nivel del perfil costero, cuenta con 3 áreas protegidas, ya denominada comúnmente en Salina, conocida como la Chocolatera, en Allangue, conocida como la Reserva Marino del Pelado, y la nueva reserva Bajo Copet. Bueno, eso es la parte técnica, el biólogo ha sido explícito, ¿no? Empezamos en lo que concierne a detallar el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. Sabemos que la ley suprema, la ley madre conocida como la Constitución, que está por encima de todo estamento orgánico y ley orgánica. En segundo punto tenemos los tratados y convenios internacionales. Y el tercer escalón tenemos la ley orgánica. ¿Por qué hago un paréntesis aquí? Porque el Ministerio de Ambiente y Agua maneja ahora, en la actualidad, la ley orgánica del ambiente. Consecuentemente, tenemos las leyes ordinarias, las normas reglamentarias y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos y resoluciones y estatutos y reglamentos de derecho privado. En sí, netamente en lo que concierne al Código Orgánico del Ambiente, norma ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento 983, del 12 de abril del 2017, con plena vigencia luego de haber transcurrido 12 meses, contado desde la publicación en el Registro Oficial, lo que se colige es que dicha norma entró en vigencia el 12 de abril del 2018. Esta norma del Código Orgánico del Ambiente es importante mencionar y aclarar que deroga, en las disposiciones derogatorias, deroga la Ley de Gestión Ambiental, deroga la codificación a la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. ¿Por qué menciono esto? Porque lamentablemente hay colegas que todavía se piensa o se tienen conocimiento de que esta ley está vigente, cuando no es así. O sea, es importante hacer esa aclaración que la Ley de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre está derogada por el Código Orgánico del Ambiente. El objeto principal de este código, ¿no?, es garantizar el derecho de las personas de todo el Ecuador a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para realizar el buen vivir o el suma casual establecido en la Constitución. Esta disposición del código también regula los derechos y deberes, garantías ambientales contenidas en la Constitución para asegurar lo más importante, la sostenibilidad de lo que tenemos, la conservación, la protección, la restauración del ambiente sin perjuicio de lo que establezca otras leyes de la materia que garanticen los mismos fines.
Es importante mencionar, como toda norma, el Código Orgánico del Ambiente no es la excepción, se establecen también los principios ambientales, que son ideas fundamentales de un ordenamiento jurídico. Entonces, tenemos como primer punto el Código Orgánico del Ambiente reconoce como uno de los principios ambientales la responsabilidad integral. Esta responsabilidad integral es cuando cualquier persona natural o jurídica promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente. Entonces, esa persona natural o jurídica es responsable y tendrá que responder íntegramente por lo que ha ocasionado. En segundo punto, tenemos que como mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. En este principio ambiental es importante, y esto le corresponde al Estado, que deberá promover, tanto en el sector público y privado, el desarrollo y uso de las tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes. O sea, es importante que el Estado se trabaje para que de pronto todo proyecto, que sabemos que tenemos proyectos de Estado, pero que se utilice una tecnología de que no afecte a lo que tenemos en el entorno, al ambiente. El tercer punto, tenemos el desarrollo sostenible, en el cual nosotros debemos conservar todo lo que tenemos. ¿Para qué? Para que futuras generaciones puedan beneficiarse de aquello. El cuarto punto, el que contamina paga. Esto es sumamente importantísimo tener presente. O sea, como regla general, quien contamina está en la obligación de reparar, de pagar lo que ha hecho. El quinto, es importante mencionar que como el Código Orgánico Penal, como lo sabemos los que son abogados y los estudiantes de Derecho, el Código Penal, el COIP, establece también como uno de los principios el indubio pro reo, que es cuando el juez no tiene la certeza de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que establece? Darle considerar lo mejor para el reo. Entonces, el Código Orgánico del Ambiente, el ambiente en sí, tiene ese mismo derecho, pues. Hablamos del indubio pro natura. El indubio pro natura es un principio que en este caso debe ser considerado en toda la administración pública del Ministerio del Ambiente, tanto en sus acuerdos, tanto en sus providencias, tanto en las resoluciones. ¿Por qué? Porque el indubio pro natura es cuando existe falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente la duda sobre el alcance de las disposiciones legales, siempre debe prevalecer el indubio pro natura. Tenemos también el sexto punto, el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Es importante eso, cuando la Constitución también lo establece, el derecho de participación. Sabemos que el Ministerio de Ambiente aprueba mediante licencias ambientales, mediante registros ambientales, el aval, el inicio de una actividad o un proyecto. Entonces debe garantizarse toda esa información. Nosotros como ciudadanos estamos facultados para pedir una información de cualquier proyecto. Estamos facultados a decirnos que se nos explique qué proyecto se quiere implementar en el ámbito, en materia ambiental. Tenemos un principio de precaución. Precaución es cuando no se tiene la ley dice es cuando no se tiene la certeza científica sobre el impacto o daño ambiental. Si de pronto Ministerio de Ambiente o cualquier otra persona ve que de pronto se está viendo un incendio forestal, está viendo una contaminación en el mar, no se tiene a la mano inmediatamente los resultados de los laboratorios acreditados para poder determinar que efectivamente está causando un daño. Se debe actuar y aplicar las medidas provisionales preventivas, como lo reconoce el Código Orgánico del Ambiente. El numeral 8 nos habla de la prevención. En cambio, es lo contrario. Cuando ya se tiene la certeza científica sobre el impacto ambiental que puede generar. Entonces, ahí el Estado debe, con mucha más razón, actuar. Cuando ya se entienden los resultados de una contaminación. La reparación integral sabemos que es reparar algo que hemos ocasionado. Y la subsidiariedad es nada más y nada menos que
Cuando la persona responsable de ocasionar un daño, una contaminación, no repara ese daño, el Estado debe suplir esa situación. Así lo dice el numeral 10 de este principio, que voy a dar lectura. Dice, el Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental cuando el que promueve o opere una actividad no asuma su responsabilidad. Entonces el Estado también está en la obligación de actuar y reparar un daño que no haya sido subsanado. Es importante también el artículo 24 del mismo Código Orgánico del Ambiente establece las atribuciones de la Autoridad Nacional del Ambiente, que ahora es Ministerio de Ambiente y Agua. Como yo le decía anteriormente, está en la facultad de otorgar, suspender, revocar, controlar las autorizaciones administrativas en materia ambiental, los permisos como lo conocemos comúnmente, las licencias, los registros ambientales. Así como se le otorga al Ministerio de Ambiente, está en la facultad de revocarla cuando incumple la normativa ambiental. El segundo, declarar las áreas que se integran al Subsistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya lo explicó el biólogo. Está la obligación también de establecer la lista de especies de vida silvestre con alguna categoría de amenaza en base a las prioridades de conservación y manejo nacional. Sabemos el día de ayer, igual también se explicaba, nos hablaba, el fiscal nos hacía hincapié de que el Ecuador maneja un libro rojo en el cual se están catalogadas todas las especies y que el Ministerio de Ambiente es el responsable de actualizar esa información. Tenemos otras atribuciones de conocer y tramitar, investigar y resolver las quejas. Como toda institución pública, en la máxima autoridad está en la obligación de solventar todo aquello. Y por último, ejercer la potestad sancionatoria en la jurisdicción coactiva en el ámbito de su competencia y resolver los recursos administrativos que se interpongan respecto a las resoluciones de los órganos desconcentrados. Esa es la obligación que tiene también, conocer los fallos de las instituciones inferiores en el ámbito ambiental. Entremos en este artículo que es sumamente importante, el artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente, nos establece como una de las medidas importantes en todos los casos. Cuando de pronto el ambiente esté en peligro, de pronto cuando una persona contamine, de pronto cuando una persona tale, de pronto cuando una persona transporte madera, transporte sustancias peligrosas, sin la debida autorización, el Estado está en la obligación, y más que todo Ministerio de Ambiente y Agua, en dictar medidas provisionales preventivas. Y como conocemos, el primer rango se dice que se aplica en todos los casos, se emite previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio mediante una providencia motivada que lógicamente se basa en los informes técnicos, las actas de retención elaboradas por la unidad jurídica. Emitida la providencia con el auto de medidas provisionales, la unidad jurídica tiene 10 días para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, mediante providencia, mediante auto inicial. Ya, la medida provisional puede ser una vez que se inicie ya el procedimiento administrativo, hablemos ya en el ámbito procesal, ya esa medida que el Ministerio de Ambiente y Agua ha dictado puede ser, como lo dice en la parte última, puede ser modificada, puede ser revocada durante la tramitación del procedimiento administrativo. La unidad jurídica del Ministerio de Ambiente y Agua, que ahora también lo conocemos como oficina técnica, tramita dos clases de procedimientos, dos clases de infracciones en el ámbito de patrimonio natural y en el ámbito de calidad ambiental. En el ámbito de patrimonio natural sabemos todo lo que es biodiversidad, todo lo que es forestal, tramitamos un procedimiento aparte. Y en cuestiones de calidad ambiental, hablamos netamente de las contaminaciones, de los laboratorios, de los proyectos que realmente contaminan, las empresas, siempre y cuando estén en nuestra competencia. Porque recordemos que a veces se hace mal uso de las redes sociales
se establece que el Ministerio de Ambiente no hace nada con una contaminación X. Bueno, debemos conocer que el gobierno provincial, la prefectura, es también una autoridad ambiental de aplicación responsable. O sea, varias competencias que lo tenía el Ministerio de Ambiente ahora fueron derivadas al gobierno provincial, para dejar sentado esa aclaración. El inicio del procedimiento, como sabemos, tenemos un código orgánico administrativo que ahora regula el procedimiento especial, como se conoce el procedimiento administrativo sancionador. Eso está establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Administrativo, que dice que las instituciones públicas, en este caso la institución del Ministerio del Ambiente, puede conocer una causa a petición de la persona interesada o de oficio. De oficio puede ser por iniciativa propia del órgano competente, que puede ser la autoridad que está en territorio, como consecuencia de un orden superior. En este caso sabemos que puede ser venida de un ministro, puede ser un ticket presidencial, petición razonada de otro órgano administrativo, puede ser, qué sé yo, secretaría de otra institución que no tiene nada que ver con ambiente, puede estar en la obligación de denunciar un hecho ambiental que derive de otro órgano administrativo, establece ahí. Puede ser por una denuncia, que es lo típico que nosotros tramitamos a diario en lo que es la unidad jurídica. Las fases del proceso. Sabemos como fase del proceso, tenemos el auto de medidas provisionales que yo le hablaba al inicio. Eso se hace antes del inicio del proceso administrativo. Lo establece el artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente como una medida provisional. El proceso se inicia en sí con el auto de inicio, el cual debe contener los requisitos mínimos establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico Administrativo, que voy a dar lectura a cuáles son esos requisitos que debe cumplir para que se pueda iniciar un proceso administrativo sancionador, que es un proceso especial. Entonces tenemos que el artículo 251 establece como uno de los requisitos el contenido del auto inicial. Debe manejarse como primer punto la identificación de la persona o persona presuntamente responsable de la infracción. El segundo punto tenemos los hechos, la narración, lo acontecido, lo más importante al cual se requiere que se investigue, la narración de los hechos expuestos y que deben ser motivados. Se debe adjuntar dentro de un proceso, antes de iniciarse, los informes respectivos, las fotografías, las coordenadas, todo lo que se pueda recabar. ¿Para qué? Para poder derivar en una resolución motivada. Dentro de este auto de inicio, la persona infractora, que en la administración pública lo conocemos como el administrado, en la vía penal es el presunto, el procesado, tienen otra terminología, pero en el ámbito administrativo se lo conoce como el administrado. Entonces, la ley dice que el administrado debe notificar, el artículo 252 del administrativo dice que la notificación del acto de inicio se notificará con todo lo actuado, con todo lo que se ha recabado en la fase del auto de inicio, todo lo que se ha podido recabar. Y el administrado tiene un término de 10 días, que lo establece el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, para que él pueda comparecer. Pueda anunciar las pruebas que le crea asistida. Una vez que el presunto infractor haya comparecido, el artículo 137 del Código Orgánico Administrativo establece que el órgano instructor puede
puede llamar a una audiencia, pero esta audiencia es facultativa, lo establece el 137 del Código Orgánico Administrativo. Pero recordemos que el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, establece claramente de que toda persona debe ser escuchada en el momento oportuno en igualdad de condiciones. Entonces ahí hay una disyuntiva, pero nosotros hacemos prevalecer lo que establece la Constitución. Muy independiente que el Código Orgánico Administrativo establezca que la audiencia es facultativa, porque así lo dice la normativa. Sin embargo, se llama a que comparezcan en este caso las partes, tanto presunto infractor como persona afectada, para que de pronto sean escuchados como lo establece la Constitución. Posterior a aquello, hay un término de 10 días para evacuación de las pruebas presentadas en comparecencia, evacuación de pruebas, los testimonios, solicitud de inspecciones, reproducción de pronto de fotografías, todo lo que se haya anunciado dentro de la comparecencia, se establece un término de 10 días para la evacuación de la misma. Y por último tenemos ya la fase de la resolución. Eso está establecido en el artículo 160 del Código Orgánico Administrativo. Como todos sabemos, una resolución debe estar debidamente motivada, aplicando todos los principios constitucionales y en el ámbito de la materia, para que se pueda determinar una sentencia condenatoria, ¿ya? Para el presunto infractor en este caso. El Código Orgánico del Ambiente establece las categorías de infracciones. Como podemos ver, las infracciones del Código Orgánico del Ambiente están distribuidas en infracciones leves, artículo 316 del Código Orgánico del Ambiente, infracciones graves, artículo 317 del mismo código, y las infracciones muy graves contempladas en el artículo 318. Aquí llamamos infracciones leves. Ya podría ser de pronto, tenemos 7, el Código Orgánico del Ambiente ha establecido 7 infracciones leves en materia ambiental. La primera es el inicio de un proyecto, obra o actividad de bajo impacto, que puede ser de pronto un registro ambiental, que es un proyecto de bajo impacto. Como segundo punto encontramos el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la autorización administrativa o plan de manejo ambiental. Recordemos que toda persona que saque una licencia, saque un registro, está en la obligación de presentar un plan de manejo ambiental. Y la misma resolución establece considerando que debe cumplir. Como por ejemplo, una licencia ambiental debe cumplir anualmente, tener una póliza. Y lo incumple, está incumpliendo una resolución administrativa. Entonces podría encajar en una infracción leve. El punto 3 nos habla de la no presentación de las auditorías ambientales y reportes de monitoreo, que lógicamente estos son para los proyectos que tienen alguna licencia ambiental, que están en la obligación de presentar auditorías ambientales y reportes de monitoreo. A veces lo incumplen, a veces lo presentan a destiempo. Entonces de ahí ya están infringiendo lo que es la normativa ambiental. La generación de los residuos o desechos especiales sin la autorización administrativa. Sabemos que a veces se desecha de pronto los residuos especiales sin el consentimiento, sin la autorización de la autoridad ambiental. El quinto nos habla del incumplimiento de las obligaciones de presentar los programas de gestión integral de la existencia caducada y envase vacío de las sustancias químicas. El 6 nos habla de la no notificación a la autoridad en este caso, de las instituciones de agricultura, ganadería, acuicultura y pesca, el brote de alguna plaga, que están en la obligación de informar ellos. De pronto, el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. Y por último, nos habla del incumplimiento de las medidas de sanidad en materia del medio de propagación de vegetal definido por la Autoridad Nacional de Agricultura y Ganadería. Para las infracciones leves, en este punto sí es considerado lo que a diario manejamos, porque en sí tenemos como base de infracción en esta parte 22 infracciones. Pero por lo general, las infracciones graves, además, dice, las infracciones graves se consideran graves y se aplicará, además de la multa económica, la siguiente. ¿Cuándo? Primero, el aprovechamiento. Estos son los verbos rectores: el aprovechamiento, tenencia, posesión, uso,
transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento y comercialización ¿de qué? De productos forestales maderables y no maderables, nativa que no tengan alguna categoría de amenaza condicionada o restringida sin la autorización administrativa correspondiente. Aquí en este punto es importante mencionar que esto lo tenemos a diario. Aquí muchas personas de las comunas, personas que están acostumbradas al tráfico ilegal de madera, personas que realmente se dedica a la extracción de balsa, al comercio de carbón sin la debida autorización administrativa, que es totalmente gratis en el Ministerio del Ambiente, pero lamentablemente no lo hacen. Entonces, ¿cuál es el documento principal que ellos deben de tener? Primero, la guía de circulación cuando es transporte. Muchas personas transportan madera sin la respectiva guía. Entonces, desde ahí está infringiendo la normativa ambiental. Y dice que para este numeral, además de la multa económica, se deberá aplicar el numeral 2 del artículo 320, que más adelante yo le voy a mencionar cuál es esa sanción adicional, porque la ley es clara. La ley te dice, además de la multa económica, le vas a aplicar lo siguiente. ¿Y qué trata el artículo 322? El decomiso, que eso lo vamos a hablar más adelante. El numeral 3 nos habla también, nos hace hincapié de varios verbos rectores, como es la caza, la pesca, la captura, la recolección, la extracción, la tenencia, la exportación, importación, transporte, movilización, ¿de qué? De especímenes de vida silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o derivados sin autorización administrativa correspondiente. Aquí por lo general muchas personas a veces que se dedican a hacer pesca en área protegida, o personas que de pronto tienen alguna especie de vida silvestre que esté en una categoría en una categoría establecida en el Ministerio del Ambiente, cargan o elementos constitutivos, los cachitos de venado, caparazones de tortuga, que eso lo vemos a diario en los restaurantes, en los hoteles. Y de hecho, nosotros hemos iniciado procesos administrativos por eso, porque así la ley lo contempla, los elementos constitutivos. El uso de mecanismos no autorizados, ¿para qué? Para atraer, cazar, pescar y capturar especímenes de vida silvestre. Aquí hablamos de pronto cuando se invaden las áreas protegidas, embarcaciones industriales, que sabemos que por el mismo mecanismo que utilizan, pueden afectar lo que se tiene en una reserva protegida. Especies únicas en el mundo. Y Santa Elena lo tiene. Y ya el biólogo Carreño explicó detenidamente esa parte. Se tiene especie protegida dentro de la misma área, que no se puede tocar, que no se puede menoscabar esas especies. Las infracciones muy graves. Es los mismos verbos rectores. El numeral 1 nos habla de los mismos verbos rectores que las infracciones graves, con la única diferencia que cuando el producto maderable y no maderable se encuentre amenazado, condicionado, restringida. En esta parte se inicia una causa administrativa cuando la persona transporte madera condicionada. En este caso hablemos del Guayacán. Hablemos de otra madera que de pronto también el caoba. Son maderas que realmente están restringidas. Para esa madera no hay una guía de circulación, pero lamentablemente la gente que se dedican al tráfico de madera lo hacen. El numeral 2 también nos habla de los mismos verbos rectores que las infracciones graves, con la única diferencia de que estas especies sean migratorias, endémicas o en alguna categoría de amenaza. En este caso, aquí nosotros, Santa Elena, hemos procesado penalmente. Desde el 2018 tenemos algunos casos cumplidos con penas en el correccional, en la penitenciaría, con el simple hecho de que se dedique al tráfico y la venta de loros, caretí rojo, que son una especie amenazada,
lo cual hemos logrado, creo que eso es un hito en la provincia, porque aquí estaba acostumbrado de pronto la gente a comercializar esos loritos, y nosotros hemos iniciado la causa penal y con resultados favorables. El numeral 4 nos habla de la quema, la destrucción o afectación al ecosistema de bosque natural, ecosistema frágil, tales como páramos, humedales, manglares, ecosistema marino y marino costeros. Aquí es importante, aquí hablamos a veces de los incendios forestales. Tenemos 2 procesos en fiscalía por esta infracción, porque se está atentando netamente con el ecosistema de bosque natural, de algo que realmente costó muchos años para que sea lo que sea un bosque natural. La cordillera Chocón-Colonche, por ejemplo. Los manglares. Son zonas realmente frágiles que deben ser conservados por toda la ciudadanía. Antes les explicaba a qué establece el artículo 320 del Código Orgánico del Ambiente. Establece como primer punto la multa económica. Y el numeral 2, que hacía referencia las infracciones, nos habla del decomiso. Muchas personas a veces dicen, ¿por qué el Ministerio de Ambiente decomisa? Porque así lo determina la ley. No es que de pronto el Ministerio de Ambiente se le antoja de pronto de decomisar. Y netamente el numeral 2 dice, decomiso de las especies de vida silvestre, nativas, exóticas o invasoras. Herramientas. Aquí hablamos de las motosierras. A veces con la misma motosierra se encuentran talando, qué sé yo, ciertos árboles. También la ley determina como decomiso los medios de transporte. Los medios de transporte en el cual se realiza el ilícito. O sea, la ley le faculta para que el Ministerio de Ambiente pueda decomisar un medio de transporte. Así lo establece ahora la normativa ambiental. El numeral 3 nos habla de la destrucción de los productos, medios de herramientas, bienes utilizados para cometer la infracción, la destrucción. El numeral 4, la suspensión temporal de las actividades o el aval oficial. De pronto tenían un registro, tenían una licencia, la autoridad está en la obligación de suspender temporalmente las actividades. La revocatoria, ya en un caso ya extremo, cuando ya realmente se determine que realmente se cometió el ilícito y es una infracción muy grave, se puede también acogerse a la revocatoria del permiso. Y esto aquí nos habla el numeral 6 de la devolución, suspensión o pérdida de incentivos. Ya eso netamente ya en el área administrativa, las comunas que a veces reciben incentivos económicos y a veces no hacen como realmente establece la normativa. Y este es sumamente importante, el numeral 7, el desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción con garantía plena de su derecho. Hay muchas personas que a veces quieren invadir cierta parte de áreas protegidas, en los bosques naturales, en Santa Elena. Entonces el Ministerio de Ambiente está en la facultad de proceder con el desalojo de estas personas que a veces quieren hacer de pronto invadir, porque esa es la palabra, invadir esas zonas que son netamente naturales. El artículo 323 ya nos habla de las sanciones. ¿Cuáles serán las sanciones en el ámbito ambiental? Entonces, para determinar las sanciones, el artículo 323 nos habla que se basará en base a la capacidad económica determinada en los ingresos brutos obtenidos de la persona natural o jurídica registrada en la declaración del impuesto a la renta del año anterior al cometimiento de la infracción. Para nosotros poder determinar una sanción, tenemos que primero que el SRI nos establezca en qué de los grupos esa persona natural, esa persona jurídica recae. Por lo general hemos tenido casos que recaen en el grupo A, que los ingresos brutos están entre 0 y una infracción básica agravada con tarifa 0. Estamos hablando de un rango de 0 a 11.270 dólares. Grupo B, consecutivamente, el rango ya sería de 11.270
a 56.350. Grupo C sucesivamente con 56.350 a 112.700. Y por último, grupo D de 112.070 en adelante. Para las infracciones leves, si el SRI nos determina que la persona natural o jurídica presente su declaración del impuesto a la renta y recae en el grupo A, la base de la multa será de un salario básico unificado. Si el SRI nos dice que la persona natural o jurídica se encuentra en una base en el grupo B, la multa será de 1.5 salario básico unificado. El grupo C ya nos habla de una multa de 2 salarios y el grupo D de 2.5 salarios básicos unificados. Para las infracciones graves, como grupo A, tenemos que lo mínimo son 5 salarios básicos unificados. En el grupo B, como multa, será 15 salarios básicos unificados. Como grupo C, 35 salarios básicos unificados. Y como grupo D, 75 salarios básicos unificados. Sucesivamente, para las infracciones muy graves, lógicamente, la multa ya va a ser como mínimo en el grupo A, 10 salarios básicos unificados. Estamos hablando, el salario está a $400, $4.000 de multa, si es una infracción muy grave. Y en el grupo B estamos hablando ya de 50 salarios básicos unificados. Y en el grupo C, 100 salarios básicos unificados. Y por último, grupo B, 200 salarios básicos unificados. Ustedes se han de preguntar, ¿pero el Ministerio de Ambiente ha sancionado con 200 salarios básicos unificados? Sí hemos sancionado. Se encuentran en procesos coactivos, empresas, camaroneras. Hemos sancionado. Así como la ley es coercitiva, es fuerte en materia ambiental, también tiene pues, las circunstancias atenuantes y agravantes. Como en toda normativa, en lo penal también lo tiene. Entonces, las circunstancias atenuantes y agravantes están estatuidas en el artículo 329, en armonía con el 327 del Código Orgánico del Ambiente. Si se determinan circunstancias atenuantes, la ley le concede la rebaja del 50%, que es muy bueno, ¿no? Si de pronto una infracción leve, $400, el 50% estamos hablando de $200. Entonces, la ley está en la facultad de rebajarle el 50%. Por lo contrario, si se existen circunstancias agravantes, ¿qué determina la legislación ambiental? Que no es la rebaja del 50%. El aumento del 50% a la multa a imponerse. O sea, ya no serían 400 en una infracción leve, ya no serían 400, sino serían ya $600. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cuáles serán esas circunstancias atenuantes y agravantes que habla de la legislación ambiental? Como circunstancias atenuantes en materia ambiental, la ley nos establece que para la persona infractora, si remedia, si hace las correcciones, la restauración de forma inmediata y oportuna, ojo, antes de que se inicie el proceso administrativo, puede acogerse a la atenuante del numeral 1. El numeral 2 nos habla de que la persona infractora ha informado oportunamente a la autoridad ambiental competente sobre el daño ambiental que genera la actividad. El numeral 3 nos habla de cooperar y colaborar con la autoridad ambiental competente en el seguimiento de las denuncias sobre impactos y daños ambientales. No, pues Ministerio de Ambiente, yo como infractor, yo he puesto denuncias sobre este daño debidamente justificado, aquí está. Entonces yo solicito de que se me conceda la atenuante del numeral 3. El 4, que es el típico atenuante que por lo general se cogen las personas infractoras, no haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la misma naturaleza. Recordemos que este numeral nosotros trabajamos con un sistema articulado a nivel de Ministerio de Ambiente y Agua para poder determinar y verificar si la persona X no cometió una infracción ambiental de la misma naturaleza, no ha sido reincidente. Entonces se puede verificar eso. Entregar voluntariamente los especímenes vivos, cuando realmente
qué sé yo, una embarcación pescó y dentro de esa pesca hubieron, qué sé yo, caballitos del mar, estrellas del mar o cualquier otra especie protegida, va el Ministerio de Ambiente o los mismos especímenes de vida silvestre como son los loritos. Ellos lo entregan de manera voluntaria. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes en materia ambiental? Como hablaba anteriormente, la reincidencia. Y se verifica que el señor X cometió una infracción de la misma naturaleza y el sistema le refleja como una reincidencia, ya el señor tendrá ganado, aparte de la multa establecida, el 50% adicional. Perpetuar la infracción para ocultar a otra. Es lo típico también que manejamos siempre, que yo no he sido, que por lo general fueron otras personas. Rehuir de responsabilidad y atribuirlas a terceros también. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Obtener provecho económico para sí o para terceros. Entonces, así como la ley ambiental es coercitiva, también establece las rebajas, también establece el aumento cuando se determinan circunstancias agravantes y atenuantes. Con respecto a la parte del procedimiento en cuestiones ambientales, eso es el trabajo que hace la unidad jurídica dentro del ámbito de nuestra competencia en el nuevo ministerio que ahora se llama Ministerio de Ambiente y Agua. Gracias, compañero. Doctor, tenemos unas preguntas. Dice Joffre Gencón, ¿en los delitos ambientales la carga de la prueba la tiene el procesado? Ya. En esta parte es un poquito contradictoria. La legislación ambiental determina que la carga de la prueba es de quien realice la actividad. Pero si revisamos el Código Orgánico Administrativo, establece que la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. Entonces ahí hay una disyuntiva. Debemos aplicar ahí el indubio pro natura. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es lo mismo previsión, provisión, prevención, precaución y precautelación? Las 5. Le explicaba que la precaución es cuando no se tiene la certeza científica del daño ambiental. La prevención, cuando ya existe la certeza científica de un daño ocasionado. Por ejemplo, el ejemplo le pongo lo que pasó justamente en pleno carnaval en Salinas, en el malecón de Salinas. Tomo ese ejemplo porque también actuamos ahí, tenemos un proceso penal. Inicialmente no, Ministerio de Ambiente, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, para hacer las pruebas de laboratorio tenemos que enviarlo a Guayaquil. Y la logística a veces justamente en pleno feriado es un poquito complicada la situación. Entonces en ese momento no se tenía la certeza científica si esa agua contaminó o no contaminó el mar. Posterior ya se hicieron las pruebas, Fiscalía solicitó y estamos ahorita en una indagación previa. ¿Algo más Sí, decía previsión, provisión, prevención, precaución y precautelación. Bueno, esos son términos que Se relacionan. Claro, sí, y de hecho están establecidos con su concepto en el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente,
que te determina el concepto básico del tema que quieres prácticamente tratar. Y eso, todo se correlaciona a un mismo fin, precautelar lo que es la naturaleza. Hay otra parecida que dice, es lo mismo decomiso, comiso, incautación, confiscación, requisa o requisición. Totalmente diferente. La normativa ambiental, que es el ámbito de mi competencia, nos habla del decomiso. Netamente pasa mediante resolución motivada, con todas las pruebas de cargo y de descargo, se determina en resolución el decomiso, por ejemplo, se me ocurre, del producto forestal, de la madera, qué sé yo, de la herramienta de trabajo, la motosierra. Entonces, se han de preguntar, ¿y qué hace el Ministerio de Ambiente con eso decomiso? Anteriormente, la ley de conservación de áreas naturales y de vida silvestre, que ya está derogada, determinaba que el Ministerio de Ambiente decomisaba y ese decomiso pasaba a un remate. Pero ahora con el Código Orgánico del Ambiente, y me voy a permitir dar lectura, el artículo 332 del Código Orgánico del Ambiente establece los productos maderables y no maderables que hayan sido decomisados y que la resolución se encuentre ejecutoriada deberán ser entregados de forma inmediata en donación a los grupos de atención de economía popular, solidaria, a instituciones públicas o privadas, con fines sociales, con el objeto de evitar su deterioro. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos donado productos maderables a iglesias, lógicamente con todo el protocolo que se establece mediante un acuerdo ministerial, ya para bancas de iglesias, para escritorios de escuelas, para instituciones sin fines de lucro. O sea, el Ministerio de Ambiente no se queda con la madera. El Ministerio de Ambiente lo que hace es proceder con la inmediata donación una vez que la resolución se encuentra ejecutoriada. Doctor, hay otra pregunta. ¿Tener pericos australianos nacidos en cautiverio o de los que se compran en tiendas de animales es sujeto a sanción? Si de pronto está el biólogo Oscar Carreño para que me pueda dilucidar en la parte técnica si el perico australiano se encuentra dentro de alguna categoría, yo le agradecería porque eso ya es más parte técnica. Nosotros, la unidad jurídica actúa en base a las certificaciones de la unidad técnica de cualquier espécimen de vida silvestre. Si de pronto le damos micrófono al compañero. Tiene activado, biólogo, su micrófono. Sí, ¿me puede ayudar? No te escuché muy bien de los especímenes, abogado. Ya. Dice, el tener pericos australianos nacidos en cautiverio o de los que se compran en tiendas de animales es sujeto a sanción. Ya, verá, ahí hay un tema muy específico. Nosotros debemos determinar cuáles son las especies exóticas y las especies nativas del sector. Por ejemplo, estos periquitos que usted me dice son introducidos. Y el Código Orgánico Ambiental ya da las especificaciones para que los GAT municipales, bajo su competencia, hagan el control de esto. También el Ministerio de Ambiente es netamente con fauna silvestre. ¿Ya? Te puedo decir papagayo Guayaquil, el guacamayo, tucanes, eso sí netamente son fauna silvestre y por más que eso sí hay que bastante impulsar la socialización a las comunidades, a la zona urbana, que los que tengan este tipo de fauna silvestre, indicarles que por más de años o 10 o 20 años que vemos que las familias lo mantienen, por ejemplo las loras cabeza roja, los citácidos que son estas, no pueden ser determinados como animales de fauna urbana. Ellos en cualquier momento realza su instinto silvestre, ¿ya? Por lo tanto, ellos sí están bajo el régimen del Ministerio del Ambiente en cuanto a su competencia. Y dependiendo de su categoría de conservación o su estado de peligro, vendrían las sanciones, las graves o las muy graves. Ya que, te pongo un ejemplo, hemos visto o he detectado tortugas
marinas, está en conservación en CITES 1, está en peligro de extinción, por lo cual las agravantes se duplicarían en estas actividades. Pero las otras aves no, eso netamente el control lo hacen los municipios y hay un protocolo o un procedimiento como ellos tienen que levantar esta información, mi estimado. Listo, biólogo, muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta para usted. En la tradición de la quema de años viejos, por ejemplo en las playas de Salinas, ¿el Ministerio del Ambiente puede actuar de oficio a través de alguna acción? Por supuesto, sabemos que lo que es lugar costero de la berma de la playa es competencia netamente del gobierno municipal. Sin embargo, la Autoridad Ambiental Nacional es la autoridad rectora. Se puede articular mediante los oficios pertinentes para que de pronto se establezcan los lineamientos para que no se afecte tanto el medio ambiente como las especies que se encuentran dentro del entorno natural. Listo, hay otra, dice. Según el Código Orgánico del Ambiente, ¿qué infracción sería la emisión de gases tóxicos emitidos por las procesadoras de pescado? ¿Y cuál sería la sanción por la contaminación del medio ambiente? Al inicio de mi intervención explicaba que el Ministerio de Ambiente y Agua tiene competencia derivada específicamente a otras instituciones. Y lo que es procesamiento de harina y pescado lo tiene la competencia prefectura. Entonces, ellos ahorita actualmente desde el 2015, ellos cogieron, por ejemplo, los procesos de las antenas de base celular, los proyectos de las empresas de harina de pescado. Entonces, si de pronto no cumplen su plan de manejo, no cumplen lo que establece el permiso que los otorga la prefectura, ellos están en la facultad de pronto de determinar sanciones administrativas en el ámbito de su competencia. ¿Listo? ¿Alguna interrogante más que tengan los participantes? Al parecer ya no hay ninguna. Doctor, muchísimas gracias de parte del colectivo por su excelente ponencia, lo mismo al biólogo Oscar Carreño. Sus certificados a ustedes como a los participantes se les hará llegar vía email. También queremos hacer un agradecimiento a CIPLEP del director Michael Hernández Sánchez, a Solutec, al doctor Cristian Mora Naula, abogados penalistas del Ecuador, el doctor Joel Meléndez, la firma jurídica Mora López, el doctor Patricio Mora López. También el colectivo les queda extensamente agradecidos y les da la bienvenida en cualquier oportunidad que ustedes deseen realizar sus ponencias. Este espacio queda abierto para ustedes. A continuación, la secretaria del colectivo les dará unas breves palabras. Muy buenas noches. Apreciados participantes, quienes formamos el colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena, me han honrado con la tarea de hacer la clausura de este evento. Me gustaría iniciar citando una frase de Benjamin Franklin, en la cual menciona: invertir en conocimiento siempre produce los mejores beneficios. Durante estos 2 días de jornada, hemos invertido nuestro tiempo que lo hemos transformado en conocimiento, y ese conocimiento nos ha permitido fortalecer un pilar más, el mismo que nos permitirá desarrollarnos de mejor manera en el ámbito jurídico. Quiero agradecer a quienes dieron su respaldo y su confianza para poder desarrollar esta jornada, a nuestros destacados ponentes por su tiempo y por su conocimiento. Y cómo no agradecer enormemente a nuestros auspiciantes, al Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas CIPLEX, al Grupo Académico Penalistas Ecuador, a la firma jurídica Mora López, y por último, pero no por eso menos importante, al Centro de Mediación Solutec, que sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible llevar este evento y que sin ninguna duda ha dejado un eco muy grande en todos ustedes. A ustedes, apreciados participantes, el colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena les queda eternamente agradecidos por su participación en esta primera jornada, y confiamos en que hemos llevado a ustedes un aporte suficiente
para que mañana más tarde que realicemos otro evento, que de hecho lo vamos a hacer, podamos contar con la participación de todos ustedes y que ustedes, a la vez, nos ayuden a que podamos llegar a muchas más personas. Muchas gracias. Aprovecho para invitarlos al nuevo conversatorio que va a tener Solutec, uno de nuestros auspiciantes, con el director, el doctor Cristian Mora Naula. Nos invitó ahora a ser sus auspiciantes en este nuevo seminario titulado Semana de la Cultura de Paz y la Mediación en el Ecuador, del 24 de junio al 26 de junio, donde se tratarán temas acerca del proceso de soluciones amistosas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la mediación y los servicios financieros, el mejor camino para la reactivación, mediación comunitaria aplicada a los pueblos ancestrales, conciliación penal y conciliación en tránsito, mediación laboral como una herramienta para la reactivación del país. Con esto me despido, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes. El nuevo seminario de Solutec será publicado en nuestras páginas para que puedan inscribirse. Muchas gracias por su atención.